María Amparo, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo después de haber visto el octavo informe de gobierno del presidente López Obrador. Te diría yo, un informe pues muy tradicional, con los mensajes optimistas que nos esperábamos o que han caracterizado al resto, pero sí, pues muy sorprendente. Ahora, a diferencia del último que escuchamos, no hubo tantas cifras, incluso no se atrevió a decir cuántos, dijo cientos de miles de millones de pesos que nos hemos ahorrado por el combate a la corrupción y a la austeridad. Ya la vez pasada habíamos comentado contigo, Carlos, que no, que esa cuantificación que hizo en ese momento pues no era nada realista. Quizá alguien le dijo, ahora nada más habla de cientos de millones de cientos de millones de pesos, pero no de la cifra, pero pues no da, ¿no?, para pensar que esa lucha contra la corrupción, que no la hemos visto en acción, ni hemos visto el dinero recuperado, ni hemos visto los famosos 600,000 millones originales, y después en el último, te acordarás tú, Carlos, que en el último informe habló de más de 2 billones de pesos que se había ahorrado, ¿no? Entonces, pues en efecto reitera que tenemos unas finanzas públicas sanas, y cómo esas finanzas públicas sanas, más los ahorros por la austeridad y la corrupción, pues aparentemente son una cobija que sigue teje y la sigue haciendo grande y grande y grande, porque pues da para una cantidad de programas sociales sobre los que otra vez no nos dieron grandes cifras, salvo en el caso del campo de Sembrando Vida, que sí nos habla de 420,000 campesinos, de 5,000 pesos mensuales, y bueno, pues el país que va a poner en alto el nombre de México, porque nadie ha emprendido una política de reforestación como la de México. Yo lo que te puedo decir es que con cifras del sexenio anterior no vemos una ampliación, Carlos. Están ahí los números de López Obrador, los números del gasto de Hacienda del sexenio pasado. No estamos viendo un incremento en el gasto en programas sociales. Lo que estamos viendo es que este gasto se está entregando de manera, pues muy, como él diría, neoliberal. Es una medida muy neoliberal. Doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, te saludo con mucho gusto. Hay reacciones. Ayer la ONEXPO nos hacía llegar un comunicado sobre su opinión sobre esta propuesta de ley de hidrocarburos de reforma, en donde, en resumen, lo que hace es un llamado a pensarlo muy bien, a revisar todas las aristas que tiene, porque dice podría o contiene elementos que son muy contradictorios a la libre competencia, a la certeza jurídica para la inversión y otros tantos. El presidente dice que la reforma busca poner fin al otorgamiento de licencias para importar combustibles y proteger a Pemex, así que evitar el contrabando de algunos de quienes tienen permisos de importación. Hay quienes ven, doctor, finalmente en esto una licencia, una puerta para expropiar, para nacionalizar a conveniencia algunas de estas inversiones privadas. ¿Tú cómo lo miras, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Mira, el verdadero objetivo, como lo dices tú, que lo esconden con el otro objetivo del contrabando, es que no haya competencia en el sector de la distribución de combustibles. México, hasta hace poco, era el único país del mundo donde solo había una marca de gasolina en el mercado. La reforma petrolera terminó con eso, y los consumidores pues estaban más interesados en consumir aparentemente otras marcas que Pemex, y el resultado neto es que habían estado ganando mercado, y el presidente cree que eso es incorrecto, y en lugar de hacer todo lo posible para que Pemex tenga un mejor servicio, importe una mejor gasolina, produzca una gasolina más barata, en fin, muchas cosas que podría hacer para traer de regreso a los consumidores, pues sí, el expediente fácil es echar para atrás el mercado de gasolineras que se abrió con la reforma. Porque, Carlos, el contrabando es ilegal.
si lo que quieren es eliminar el contrabando, que cumplan con la ley de aduanas. También de que, como se sabe, mucho de ese contrabando acaba en tener un permiso, se puede estar más que documentado, pueden con otro permiso de otra cosa meter diésel o gasolina, siendo ilegal el contrabando, resolverlo con lo que ellos están proponiendo es francamente absurdo. Por supuesto que hay que sancionar a cualquier franquicia de Pemex o de quien sea con alguna sanción, si venden combustible robado, si venden menos litros de los necesarios, pero eso tiene que hacerse de acuerdo a reglas y principios claros. Mira, Carlos, son dos eventos lamentables, muy desafortunados. Desgraciadamente, las versiones que están corriendo en los medios tienen distintos elementos informativos, algunos. En el caso, por ejemplo, del ciudadano guatemalteco Elvis, unas versiones dicen que sacó un arma, otras versiones, por ejemplo, la del secretario de Defensa menciona que no hubo una agresión a mano armada. Habría que ver, ¿no? El hecho de que ya haya trascendido que el ejército ofreció $1,000,000 como reparación, pues sí nos da una idea de que hubo algo francamente equivocado en la reacción de los elementos, porque ya al hacer ofrecimiento en alguna medida el ejército está aceptando culpabilidad. Yo creo que en este caso, Carlos, debería realizarse un juicio con todas las formalidades, con las evidencias, con las pruebas, y que en lugar de una negociación, como es lo que parece que está gestándose, pues haya un juicio y también para que el soldado, digamos, goce de un trato justo, ¿no? En este caso, si ameritó no el uso de la fuerza, las acciones que cometió el ciudadano, ¿no? Entonces, esa, digamos, yo sería reservado ahí de acusar al soldado de haber actuado de manera indebida, por las versiones que hay de que el guatemalteco Elvis sacó un arma, ¿no? En el otro caso de Tulum, sí, aunque también nos falta información, corre el video justamente que mencionan tanto en el Oxxo como el video del sometimiento que hace una mujer policía de Victoria, y ahí sí se ve, digamos, un uso de la fuerza desproporcionado. Se nota claramente cómo, digamos, carecen de un entrenamiento los elementos verbal de alguien, o cómo someter a alguien que está siendo acusado, como esta mujer, de generar cierta desorden público. Entonces, esto es lamentable, Carlos, porque yo he coordinado investigaciones sobre estos temas y me consta que hay una gran inversión de dinero en, digamos, certificar a los policías mexicanos, municipales, estatales, darles un entrenamiento, pero este entrenamiento en las aulas